Este sí. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a Villasuso, que nos acoge tan amigablemente como siempre. Y bienvenido a Ismael García, arqueólogo, doctor en Historia Medieval por la Universidad del País Vasco, dedicado a la investigación, la documentación, la historia del patrimonio edificado, tanto edificios como ciudades, como de todo, hasta, yo qué sé. Y muy ligado a nosotros, a la catedral, casi desde el principio de la redacción del plan director, trabajando en el equipo de la UPV, que dirige Agustín Azcárate, el grupo de investigación, nunca me acuerdo, en Patrimonio Construido de la UPV, y doctor con una tesis que hoy nos va, en cierto modo, a contar, actualizada, por lo que sabemos, ¿no? Respecto a los orígenes de Vitoria-Gasteiz, con este título, Los nuevos orígenes de Vitoria-Gasteiz, desmentidos, hipótesis y certezas. Ahí es nada. Bueno, que lo disfrutéis, que seguro que sí, porque además de todas esas cosas, Isma es un conferenciante muy ameno. Muchas gracias por la presentación, Leandro. Sí. Buenas tardes o buenas noches a todos. En primer lugar, pues querría agradecer la invitación a la Fundación Catedral Santa María, que pues nuevamente me da la oportunidad de un poco difundir lo que van siendo los resultados de mis investigaciones. El fruto de mi tesis doctoral, que defendí en el año 2012 y ya han pasado 4 largos años, todavía no la he publicado. Espero que en breve esté en prensa y, bueno, pues todos vosotros, os tuteo, tengáis acceso a ella y podáis ver un poco en qué se basa, pues en buena medida, la mayor parte de las hipótesis o de las cuestiones que voy a tratar hoy. Y me meto en harina directamente, empezando por, no sé si muchos de vosotros igual estáis aquí, habéis leído la noticia en el correo, que se titula «Ninguna de las fechas sobre el origen de Vitoria es cierta», entrecomillado, afirma Ismael García. El bueno de Paco Góngora, con el que tengo un trato magnífico y ha tenido la amabilidad de dedicarle este artículo, y yo creo que a vosotros os ha llegado la noticia de la charla que damos hoy gracias a esta noticia, probablemente entrecomilló una frase que le dije yo ayer literal por teléfono, es posible. Pero bueno, quería empezar precisamente la charla hablando de esto. Los que hacemos historia, los tiempos de la historia son distintos que los tiempos de la prensa. Hablar de historia, de una investigación histórica, para añadir una nueva sola línea a la historia, necesitamos mucho tiempo de investigación y necesitamos ser muy reflexivos y elegir muy bien y muy cuidadosamente las palabras a la hora de expresarnos para no caer en ciertas presunciones. Por ejemplo, en esta frase entrecomillada, que bien pude decir yo, hay una presunción. Ninguna de las fechas es cierta. Yo matizaría, si yo efectivamente dije esto ayer, yo matizaría que los historiadores trabajan con los datos y los datos en cada momento histórico, en cada época, son distintos. Entonces yo matizaría y diría que, bueno, en base a los datos con los que contamos hoy día, podemos afirmar con bastante grado de certitud que lo que veníamos pensando que era hasta ahora los orígenes de Vitoria, pues es distinto. Tenemos que hablar de otras fechas, pero no diría que son inciertas o que son falsas. Diría que los historiadores hasta ahora han trabajado con los datos que tenían, como de hecho voy a hacer yo ahora mismo y posiblemente dentro de 10 o 20 años venga alguien
y perfectamente me pueda corregir. Lo que, sin embargo, sí que quería hacer énfasis, y es un poco el planteamiento que tenía que quería darle a esta primera charla, o a la charla, es que, bueno, desde que terminaron las investigaciones en la Catedral de Santa María han pasado de las excavaciones, de lo que son las excavaciones, ¿no? Vamos a decir, pues han pasado ya entre 5 o 10 años. Las investigaciones en realidad siguen su proceso, porque el arqueólogo o el historiador no solo trabaja en el vivo y en directo en la excavación. Los hallazgos normalmente no se hacen tanto en la excavación como en el trabajo posterior de revisar toda la información e ir reflexionando en el laboratorio. Por lo tanto, aunque las excavaciones han terminado, las investigaciones siguen su proceso, ¿no? Pero bueno, ya ha pasado un cierto tiempo y aún así en los medios, en la Wikipedia, en Twitter, nuestro lenguaje común, en la prensa, se sigue insistiendo en el relato clásico de los orígenes de Vitoria. Y cuando me refiero al relato clásico, ahora vais a verlo en cuanto empiece con la primera diapositiva, ¿a qué me refiero? El relato clásico de la historia de Vitoria, bueno, pues gráficamente podríamos expresarlo partiendo de este casco urbano que tenemos, el de la almendra medieval, que es un trazado urbano muy, muy diáfano en el sentido que habla por sí solo. Y en ese relato que nos hace el propio urbanismo, ya es fácilmente apreciable que tenemos en lo alto de la colina de Gasteiz un primitivo poblamiento que habitualmente en el relato tradicional de los orígenes de Vitoria hablamos que se construyó en el año 1181 y que vino motivado por la concesión de la Carta Puebla o del Fuero por parte de Sancho VI de Navarra a los habitantes de la aldea de Gasteiz. Ese sería el primer gran momento. El segundo gran momento vendría inmediatamente después de la conquista castellana, el asedio por parte de Alfonso VIII entre los años 1199 y el año 1200, que acabó, pues eso, con la rendición de los navarros y el paso de Vitoria a manos castellanas, y el año 1202, en el que se produce un gran incendio, que es el que motiva, según dice la historia, o decía hasta ahora la historia, que Alfonso VIII, después de este gran incendio, vista que la ciudad está arruinada, decide no solo reconstruir lo que ya estaba en lo alto de la colina, sino añadir 3 nuevas calles en la zona occidental de la ladera, que serían pues las que hoy conocemos como Correría, Zapatería y la calle Herrería. Y el relato clásico terminaría, grosso modo, en el tercer gran momento, que sería en el año 1256, con una nueva ampliación de la villa con 3 nuevas calles. Esta ampliación sería hacia oriente y se añadirían las calles Cuchillería, Pintorería y la Judería. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo denomino, grosso modo, el relato clásico de los orígenes de Vitoria. Hoy voy a dejar aparte, para otra charla, todo lo que tiene que ver con los hallazgos arqueológicos, porque efectivamente sabemos que en realidad Gasteiz, o lo que había antes de la fundación de Vitoria, era una aldea que tiene sus orígenes en el siglo VIII, es decir, en el 700 y pico, mucho antes de lo que estoy comentando ahora. Pero voy a limitarme al relato que parte del momento inmediato a la concesión de la Carta Puebla hasta el siglo XIII. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuándo se empezó el fin del relato clásico de los orígenes de Vitoria? Pues, cómo no, con las excavaciones en la Catedral de Santa María. Bueno, ¿qué os voy a contar de estos trabajos arqueológicos que han durado pues entre 10 y 15 años, donde se han excavado cantidad de metros cúbicos de tierra en el interior del templo, en el exterior del templo prácticamente no ha quedado metro cuadrado por excavar? Y, por supuesto, los hallazgos que se han hecho son múltiples, de muy diverso origen y que todavía van a tardar muchos años en ir desvelándose todas las sorpresas que nos van a ir dando. Pero, pues una primera ya se dio, pues ya hará cerca de 10 años, esto tuvo también sus titulares de prensa, que fue cuando recibimos las primeras dataciones de carbono 14 de algunos elementos de carbón que habían aparecido en las argamasas de la muralla
de la primitiva muralla, que tuvimos la oportunidad de excavar en el interior de la catedral, porque, como sabéis, la catedral de Santa María está construida encima de la muralla. Bien, pues estos rastros de carbono nos dieron unas fechas, una horquilla cronológica que nos hablaba de finales del siglo XI, es decir, del año 1090 y bastantes, y principios del siglo XII, 1100, 1110, 1120. No podemos hablar de una fecha concreta. Me acuerdo que en aquella época pude ver en prensa un titular que decía literalmente: Vitoria se fundó, las murallas de Vitoria se construyeron en el año 1081. Al parecer algún periodista escuchó que nosotros dijimos que el carbono 14 había hablado de que las murallas eran como un siglo antes, aproximadamente un siglo antes de la fundación de la ciudad. Y alguien lo cogió en la literalidad, cogió de un siglo 100 años. 1181 restó 100, 1081. Bueno, pues el carbono 14 no puede llegar a esos grados de precisión. No nos permite decir si fue 1081, 1090 o si fue 1105. Tenemos que recurrir a otro tipo de fuentes para precisar. En cualquier caso, y es a lo que voy, lo que esta datación de carbono 14, por eso pongo a la imagen de este muchacho y estas interrogantes, que somos nosotros, los arqueólogos que investigábamos en la catedral, decir, bueno, vale, pero entonces este relato que pensábamos que viene Sancho VI y concede un fuero y al mismo tiempo empieza a construir las murallas y a trazar las primeras calles, si las murallas resulta que son al menos un siglo más antiguas, ¿qué pasa con todo el relato? Esto al final es como esa piedra que decía Fulcanelli que hay en toda catedral, que cuando la retiras se cae todo el edificio, ¿no? Esta era la piedra que al retirarla, de repente, todo el relato histórico que había, empezamos a sospechar hasta de nuestra sombra. Ya no te creías lo que había escrito en ningún sitio. Y ese no creerte las cosas que se habían dicho hasta ahora fue el principio de lo que os voy a contar ahora, ¿no? Esto nos obligó a releer la documentación y a releer la documentación bajo un nuevo prisma, siendo posibilistas, es decir, vamos a diferenciar entre, por un lado vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación, vamos a tratar de ver en las mismas palabras algo distinto, a ver si los documentos revisados bajo un nuevo prisma resulta que nos dicen cosas nuevas sin necesidad de descubrir nuevos documentos. Y aquí os pongo esta diapositiva. Imaginaos que esta imagen es un efecto visual donde quien quiera puede ver, según miremos la parte blanca, estamos viendo como una especie de candelabro o un jarrón o la cara de dos personas. Bueno, pues esto es lo que pasa con la documentación histórica cuando te enfrentas a un documento. Un mismo documento siempre va a ser el mismo, pero su lectura puede ser distinta. Lo que hace falta es que alguien te ponga sobre la pista de hacia dónde mirar. Y la datación de carbono 14 en aquel momento nos dijo, cuidado, que igual estáis leyendo los documentos y veis candelabro, pero en realidad si miréis bien, veis las caras. Y eso, ver las caras, es lo que hemos empezado a ver en los últimos años y lo que he empezado a ver. Los resultados, por ahora, lo que he publicado de los resultados de esta investigación, está publicado en un nuevo volumen que se titula Arqueología e Historia de una ciudad, los orígenes de Vitoria-Gasteiz, que la publicación la han coordinado Agustín Azcárate y José Luis Solán, y que, por cierto, se agotó la primera edición, que eran 500 ejemplares, y la han vuelto a reeditar. Si alguien está interesado, se puede poner en contacto con el servicio de publicaciones de la UPV y ahora hay nuevos ejemplares a disposición. Pues bueno, los resultados los hemos publicado en este doble volumen. Y luego yo, investigando un poco más allá en los documentos, yendo un poco más allá de lo que es propiamente la arqueología, pues también he tratado en mi tesis doctoral pues todas estas cuestiones de las que os voy a hablar y que espero que en breve esté publicable y tengáis acceso también a ellas. Bien, precisamente con motivo de mi investigación doctoral, pues la primera pregunta que me hice, tomando como pie los hallazgos en la Catedral de Santa María, era, bien, ¿y por qué los historiadores de los que yo, por así decir, investigador
de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, he cogido el testigo, como podrían ser Micaela Portilla o podría ser, yo qué sé, Venancio del Val y otra gente que ha estudiado, ha hecho investigaciones en Vitoria. Estos investigadores que me han precedido, a los que yo he leído, a los que admiro, ¿de dónde han tomado lo que dicen? ¿De dónde lo sacan? Y entonces, poco a poco, fui tirando de la madeja. Y aquí, más o menos en esta diapositiva, he marcado solo los jalones principales. Por supuesto, hay muchos más historiadores, muchos más investigadores, pero pude trazar esta especie de orígenes del relato clásico. Entonces, empezando por los más modernos y yendo hacia los más antiguos, pasaríamos por Julio Caro Baroja, Eulogio Serdán, José Colai-Goiti, Ladislao Velasco, Ricardo Bercerro de Bengoa, mucho antes José de Landázuri y Rafael Floranes, los ilustrados. Estamos hablando, para estos historiadores, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y ya, por último, de Esteban de Garibay. Y una de las cuestiones que os observa es que en lo esencial todos han repetido el relato que originalmente trazó Esteban de Garibay. Y todo lo que se ha dicho después son más o menos reformulaciones, revisiones, con pequeños detalles, con pequeños matices, de un relato que ya se escribió en el siglo XVI. Y, bueno, pues si vas a lo que escribe Esteban de Garibay, te das cuenta que efectivamente es el relato clásico que os he explicado al principio, es el que decía Landázuri, pero porque Landázuri lo único que hacía era recoger el relato de Esteban de Garibay. Digamos que en este sentido no ha habido sobre Vitoria una investigación propia y pura, es decir, no ha habido una investigación que se empeñase en buscar novedades, sino que esto ha sido como una especie de continuo repetir lo anteriormente dicho. Es como si los historiadores que nos han precedido tuviesen un respeto tan inmenso por los que han venido antes que ellos, que no se han atrevido a corregir una sola línea. Bueno, pues voy a ir desglosando un poco todo lo que han sido los orígenes de este relato. Y para que nos entendamos y porque me gustaría que después del día de hoy los que salgan de aquí salgan con una idea clara. Es decir, las ideas que voy a explicar, a mi juicio, y lo digo con toda la humildad, pero también con toda la rotundidad de estudiar la documentación, yo le diría a la gente que ya no se pueden repetir, y vamos a ver por qué, que Vitoria se fundó en 1181. Quizás alguien que me escuche dirá, esto es un anatema. Bueno, pues ahora voy a explicar por qué no es un anatema. Y voy a tratar de ser muy gráfico, y como pretendo ser muy gráfico, pues os pongo esta imagen. El relato de los orígenes, que os lo he hecho antes, en definitiva puede resumirse o sintetizarse, es una especie de drama en 3 actos. Ya he hablado de esos 3 actos. Primer acto, la fundación de 1181. ¿Qué pasa en la fundación de 1181? Bueno, no sé cuántos de los que están en la sala han tenido oportunidad, cuando estudiaban en la Icastola, en la escuela, yo, vamos, era un fan total de ese cuadernillo que repartió el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vitoria de un personaje que era Gasteicho. Y ahí, en una tira de cómic, se hacía un repaso de la historia de Vitoria desde los principios pues hasta los años 80, que era cuando se editó. Y yo creo que los vitorianos que andan más o menos por mi edad, pues si algo tienen claro de la historia de Vitoria es gracias a este cómic. Y es muy gracioso una de las escenas donde se ve al rey Sancho VI de Navarra en un atril leyendo el fuero, ¿vale? Es muy gracioso también ver al pie de la imagen, aquí lo veis en euskera aquí abajo, pero en una nota al pie se especifica muy oportunamente, pero yo cuando tenía esa edad no me fijé en el detalle, importante por otra parte, que el documento está concedido en Estella, es decir, no sabemos si Sancho VI el Sabio estuvo en Vitoria para conceder este fuero. Sabemos que concedió un fuero a Vitoria, pero no sabemos si estuvo en Vitoria. Lo hizo desde Estella, allí es donde está firmado el documento. Y sin embargo, pues al dibujante, con bastante lógica, se le ocurrió que la mejor forma de que a todo el mundo se le quedase grabado que era Sancho VI el que había fundado Vitoria,
pues lo colocó ahí encima de un atril y leyendo su propio fuero, ¿no? Esto es, pues bueno, es una versión infantil, pero de alguna forma creo que representa lo que tenemos todos un poco en mente, en abstracto. Nos imaginamos un rey que viene en un año, que se encuentra con una población y que graciosamente concede unos derechos, ¿vale? En parte es así, pero esta es una caricatura que no responde a la realidad. Bueno, en ese mismo momento de la concesión de la Carta a Puebla, se dice que Sancho VI cogió la antigua aldea de Gasteiz, que nos tenemos que imaginar unas cuantas cabañas por la zona alta de la colina, trazó 3 calles, o mandó trazar 3 calles, y mandó construir unas primeras murallas. Esto era lo que nos decía el relato. Por supuesto, creo que huelga decirlo, pero lo digo porque es que creo que habrá gente que tenga la duda. En ningún sitio en el fuero se dice que Sancho VI ordene construir ninguna muralla, ni 3 calles. Esto es una deducción que han hecho los historiadores. Esto no está en ningún documento, o al menos no tal cual. Esto era lo que pensaban los historiadores al leer ese documento. 1181, primer acto. Pero ¿cuál es el fundamento de que este sea el primer acto, la fundación de Vitoria? Pues el único testimonio válido que acredita la fundación de Vitoria es el documento del fuero en sí mismo, que efectivamente está fechado en septiembre del año 1181 y que fue efectivamente concedido por Sancho VI de Navarra. Pero ¿cuáles son los problemas que presenta este fuero? Pues aunque pueda parecer increíble, son muchísimos los problemas que plantea. Y aquí me he quedado solo con 6, pero podía haber dedicado tres charlas o 3 conferencias a hablar de todas las anomalías que presenta el fuero. Voy a tratar cada una de ellas a lo largo de la charla. Una primera, ahora las enumero rápidamente. La primera es que el documento es una carta confirmationis et corroborationis. Es decir, el fuero es una carta de confirmación y corroboración. Yo confirmo y corroboro algo que ya existe. Un fuero, lo habitual es cuando un fuero es nuevo, cuando se concede un fuero nuevo es que se diga yo doy una carta de derechos y costumbres o así. Hay una fórmula clara. Pero esta es una carta de confirmación y corroboración, algo que el fuero de Vitoria no comparte con ninguno de los fueros de las ciudades, de las poblaciones alavesas. Esta es una particularidad de Vitoria. Bien, punto segundo, no se define un alfoz. Luego explicaré lo que es. 3. El fuero no es el de Vitoria, sino el de Nova Victoria. ¿De acuerdo? Luego profundizaré en la cuestión. 4. El fuero habla de una puerta, al menos, lo que significa que al menos una parte de la villa ya está amurallada en aquel momento, en la de la concesión del fuero, o sea, ya existe algo. 5. Luego hay múltiples anomalías de tipo diplomático, que explicaré, es decir, de cómo está redactado el documento. Y 6. Y esta ya sí que son cosas que he localizado o que, gracias a otros investigadores a los que voy a citar, pues he conseguido saber que existen menciones documentales a una victoria anteriores al año 1181. Es decir, ya se habla de una victoria, no de Gasteiz, sino de una victoria anterior al año 1181, en otras fuentes que no son el fuero. Bien, analicemos brevemente el fuero. Insisto, aquí simplemente, para empezar, la lectura de este tipo de documentos, para el que no esté familiarizado, no es precisamente sencilla, porque están cuajados de abreviaturas. Y fijaos, por ejemplo, aquí lo pongo destacado en rojo, Anc cartam confirmationis et corroborationis. Pues esa frase es esta que veis aquí, que bueno, supongo que los que estáis al fondo no lo veréis, igual los que estáis en la primera fila tampoco, pero es cartam con la abreviatura confirmationes y corroborationis. Esto es para que quede bien claro que es una carta de confirmación y corroboración. Luego, he comentado que no se define un alfoz. ¿Qué es un alfoz? El alfoz es cuando una villa se funda, el rey le concede un territorio en torno a la villa del que mantenerse, del que obtener los recursos. Entonces, habitualmente, en todas las cartas Puebla y en las alavesas, de nuevo Vitoria es un caso único, no se define cuál es el alfoz.
Y he puesto el ejemplo del fuero de Bernedo, que es de poco después del de Vitoria, de 1182, para que os hagáis idea de lo que suele ser la descripción de Salfoz. Suele decir, después de los 2 puntos, desde la iglesia de San Julián de Uranavilla hasta la cruz de San Román y Ascaeta, y de la iglesia de San Cristóforo de Izqui hasta la Esquíbar, y así sucesivamente. La descripción del Alfoz se hace explicando, como si fuese un recorrido imaginario de una persona, de mojón a mojón hasta cerrar el círculo. Y esa es la forma de definir cuál es el Alfoz. El foro de Vitoria es el único que no tiene alfoz. Curioso, ¿no? Porque esto es una característica que tiene que tener todos los fueros. Es que si no, no se está concediendo una carta a Puebla. Luego, la cuestión. En el texto del fuero se hacen varias menciones a 3 localidades que podemos considerar en ciertos sentidos sinónimas y en otros sentidos no sinónimas. Por ejemplo, aquí hablo de Nova Victoria, ¿vale? Se habla de Nova Victoria. Pero atención, me gustaría especificar, y en esto, si hay aquí algún especialista en análisis documental, no querría meter la pata, pero para que todos nos entendamos, lo que quiero decir es que cuando hablamos de Nova Victoria, nos tenemos que quitar de la cabeza que el rey estaba bautizando a nuestra ciudad al modo que se bautizó Nueva York. O sea, esta N de Nova no es con mayúscula, es más bien con minúscula, y no porque en el texto aparezca con mayúscula o minúscula, es en el sentido de que se está diciendo la nueva Vitoria, o se está diciendo la parte nueva de Vitoria, no Nueva Vitoria, como podría ser Nueva York. El detalle es bastante importante. Bien, se habla de Nueva Victoria, luego en otra parte del texto, apenas 3 líneas más abajo, se vuelve a hablar de Vitoria, pero ya no se dice Nueva Victoria, se dice aquella ciudad que puse de nuevo nombre, Esquiliquet Victoria. Se habla de Victoria a secas. Y un poco más adelante todavía se menciona a Gasteiz, pero fijaos que es en la misma frase donde se cita a Victoria, es decir, se dice claramente que Victoria se está fundando sobre la antigua aldea de Gasteiz, pero no queda tan claro qué pasa con Nova Victoria. Victoria se fundó sobre Nova Gasteiz. Perdón, Victoria se fundó sobre Gasteiz, pero ¿qué pasa con Nova Victoria? Bueno, luego lo voy a intentar explicar. Es muy evocadora esta expresión que se utiliza en el fuero en otra parte del texto, que dice «Dono vobis ipsam villam», os doy esta villa, que dicitur, que dicen o que se denomina, que la tradición denomina Nova Victoria. Él se ha olvidado, ya no se está refiriendo a esa ciudad que él bautizó conscientemente, sino a una realidad que ha tomado una carta de naturaleza por sí sola con el paso de los años, que es que hay una parte de la ciudad que ha ido generándose a partir de la Vitoria que él fundó, que como fue creciendo, la gente ha tomado la costumbre de denominarla Nova Victoria, que es como decir la parte nueva de Vitoria. Bien. Hablaba también de la preexistencia de una muralla. En el fuero se habla, dice, los vecinos de vuestra villa y los extraños que deban hacer algún tipo o recibir algún juramento, no juren en ningún otro lugar que no sea la iglesia de San Miguel, que está a la puerta de vuestra villa. Claro, a mí me sorprende que la gente, o sea, aquí ya te está diciendo claramente que la muralla es bastante más antigua, al menos había una muralla bastante antes del fuero, y no con motivo del fuero. Y además te dice con bastante demarcando que está cerca de la iglesia de San Miguel, es decir, aproximadamente donde nos encontramos. Luego, ya había en el momento de este fuero un recinto amurallado, sin ninguna duda. No hay que ir a las excavaciones. Las excavaciones nos han quitado la venda de la cara, pero es que el documento ya te lo estaba diciendo. Bien. Y luego también las anomalías de tipo diplomático.
Como lo mismo que en una excavación arqueológica o cuando se estudia arqueológicamente un edificio, los edificios están compuestos por estratos, es decir, están hechos como por retales, aunque esos retales sean más o menos visibles. Bueno, pues los documentos, como el que tenemos, el del fuero al lado, les sucede lo mismo. Con cada color he querido representar gráficamente que los documentos también están hechos por estratos. Esto no significa que haya venido un escribano y haya escrito esto en el año 1181, hayan pasado 50 años y haya venido otro escribano a añadir otras tantas líneas. No me refiero a eso. Me refiero a que el copista que redactó el Fuero de Vitoria en realidad estaba cogiendo retazos de otros textos previos que él hizo una especie de amalgama y lo puso con su letra en un solo documento. Entonces tiene un aspecto de unidad gráfica que parece que todo se hizo al mismo momento, pero no es así. Hay una estratigrafía. Hay un estudio muy interesante que a mí me sorprendió descubrir, sobre todo porque fue publicado en el año 1992 de una investigadora del CSIC, Ana María Barrero, que es especialista, una jurista especialista en fueros y que hizo un estudio de todos los fueros derivados del fuero de Logroño, y entre ellos, por supuesto, está el de Vitoria. Y al comparar todos estos fueros, el estudio, el artículo está en Internet, es muy interesante, y al estudiar todos los fueros consiguió estructurar penetrar en la estratigrafía de los documentos y relacionando unos con otros, pudo establecer una genealogía y ver de qué eran copia sucesiva cada uno de los documentos, hasta poder establecer esta especie de árbol familiar de fueros, donde vemos el de Vitoria, que sale del de La Guardia en torno al año 1181, pero luego lo volvemos a ver aquí abajo. Este del número 2 es el fuero, la copia que conservamos. La copia que conservamos, pero el fuero original se perdió. Y es muy anterior. De alguna forma, lo que nos está diciendo es que el fuero de Vitoria, que sería el círculo más extenso, contiene parte del fuero de La Guardia, contiene parte del fuero de Logroño y asimismo el de Viguera. Y cada documento en sí nos podría servir para remontarnos hasta las épocas más antiguas. Bien, bueno, a lo que voy, lo definitivo. La conclusión de Ana María Barrero es que el texto foral redactado de Vitoria fue redactado con anterioridad al año 1157, posiblemente por un clérigo o escriba familiarizado con el ambiente de un scriptorium eclesiástico. Es decir, la copia original perdida del fuero de Vitoria no es, por supuesto, no es del 1181, sino de antes del año 1157. Que no significa que la copia que se conserva no sea del año que pone en la propia copia, año 1181. Significa que la redacción conjunta del documento del que fue copiado es anterior. Bien, y ya por último, ¿hay citas anteriores a la existencia de una victoria? Y sin duda, por si a alguien se le ocurre la pregunta, yo esto ya he hecho las consultas pertinentes, no cabe duda de que estas victorias son nuestra victoria, no son otras posibles victorias que hubiesen existido. Hay una concesión que Sancho de Navarra, el del fuero de Vitoria, hace en Tudela a su médico judío Salomón. En esa concesión la suscriben varios confirmantes, y entre esos confirmantes aparece uno que se cita Álvaro Muñoz in Victoria. Es decir, Álvaro, el tenente de Victoria. El tenente es como decir el delegado, el militar, que en delegación del rey navarro gobierna Vitoria, o la tenencia de Vitoria, ¿de acuerdo? Entonces, cuando este documento se redactó, Vitoria existía y tenía un tenente que se llama Álvaro Muñoz. Esto sucede en el año 1178, 3 años antes de la fundación de Vitoria. Pero todavía hay un documento anterior del que he tenido conocimiento gracias a Ernesto García Fernández, catedrático del Departamento de Medieval de la UPV, que data del año 1157. Fijaos que las fechas coinciden
un poco con lo que pensaba Ana Barredo sobre las fechas en las que podría ser la copia original del fuero, la copia perdida. Y en esta fecha hay un confirmante en un documento regio navarro que aparece, es un tenente en Sangüesa, es un señor que está gobernando en Sangüesa, pero este se llama Martín de Victoria. Bueno, aquí lo he puesto en castellano, pero sería Martín de Victoria. Es decir, una persona, un militar natural de Vitoria que, en nombre del rey navarro, está gobernando en Sangüesa. Luego, si existe un Martín de Victoria en el año 1157, Victoria, como tal, no como Gasteiz, existe ya para esas fechas. Muy bien. Quedan muchas cosas colgando. Las iré solucionando al final. Vamos al segundo acto, la ampliación del año 1200-1202. Bueno, la historia, ¿qué es lo que nos cuenta el relato clásico? El relato clásico nos habla del asedio de en torno a 9 meses al que sometieron las tropas castellanas de Alfonso VIII a los resistentes en la colina de Gasteiz, bueno, ya en aquel tiempo fundada como Vitoria, que bueno, al cabo de 9 meses tuvo que rendirse. La ciudad se rindió y pasó a manos castellanas. A eso se une que apenas 2 años después se produjo un gran incendio que acabó con buena parte, se presume, con buena parte del caserío que había en la zona superior de la villa. Eso es lo que nos dice el relato clásico. Pero, ¿en qué se sustenta esto? ¿Existe un documento de la categoría del fuero que nos permita hablar con más o menos autoridad de la fecha de 1181 para hablar de estos hechos ya de finales del siglo XIII, o sea, de principios del siglo XIII? Bueno, pues, paso esta diapositiva. Voy a empezar con el incendio. Del incendio lo único que sabemos es esta frase que está aquí. Este es un cronicón, un clásico cronicón que conocemos, un cronicón medieval, pero que conocemos por una copia del siglo XVIII, que dice 1202, era 1200, fuit Victoria combusta, es decir, Victoria fue quemada, multi homines e mulieres indie parascebe, que es el día de Pascua, y su noche perecieron. Es decir, este es el único dato que sirve para que nos da testimonio de la existencia de ese incendio. Y yo he leído, escrita por historiadores, unas descripciones tan al detalle del incendio que dices, ¿de dónde se han sacado todo esto? ¿De dónde se lo han sacado? Es más, cuando encontré este dato ya hace muchos años, digo, yo debo ser tonto, es que soy tonto, algo me estoy perdiendo de la película, tengo que buscar más, porque no me estoy enterando muy bien de dónde sacan los historiadores este dato. Y no, aunque parezca mentira, al cabo de los años, todos los castillos en el aire que nos estamos construyendo sobre esas fechas se basan en esta frase. En esta frase. Huelga decir que sustentar toda una teoría histórica en una sola frase, pues es como mínimo arriesgado. Y sin embargo, hasta ahora parecía que era palabra de Dios, porque lo había dicho Landázuri, con todos los respetos, que por cierto ha sido un magnífico historiador y al que le debemos la mayor parte de la historia de Vitoria y de Álava, y además muy buen documentalista, transcriptor de documentos muchos de ellos que en la actualidad se han perdido y que no conoceríamos si no fuese por él. Pero fijémonos que el propio Landázuri, al referirse al detalle, dice: deseando engrandecer a la villa de Victoria, su nuevo monarca, el rey de Castilla, don Alonso VIII, se asegura, es decir, se dice, o los historiadores aseguran, fue el que hizo la población de las 3 calles que corresponden a la parte occidental de la ciudad en la población de Yusu. Es decir, y destaco el se asegura, porque ¿qué sucede? Que el propio Landázuri fue honesto y dijo, dicen los historiadores, pero que digan los historiadores, Landázuri, cuando tiene una fuente documental, original y de época, la cita explícitamente. Y lo mismo hace aquí, dice, dicen los historiadores, y como yo no tengo una opinión mejor que pueda ir en contra de eso, pues
confirmo lo que dicen los historiadores, ¿de acuerdo? Pero ya nos está transmitiendo que esto es una opinión. Esto es una opinión. Que luego los historiadores que han venido después, Eulogio Cerdán, o bueno, pues todos los que han venido después, o Colai Goiti, lo han convertido prácticamente en palabra de ley. Y sin embargo no es así, no está basado en hechos bien documentados. Es curioso, pero Landázuri, cuando nos transmite este detalle, opta por la versión de Esteban de Garibay de este suceso. Sin embargo, el manuscrito de Fray Juan de Vitoria, que ahora es muy conocido por la copia de Vidaurrázaga, que se publicó en los años 70 y que es un documento sobre la historia de Vitoria increíble, pero que no conocieron ni Landázuri ni otros que vinieron después, pues Fray Juan de Vitoria, a diferencia de Esteban de Garibay, nos habla de otro relato distinto para el origen de esas tres calles occidentales. Y fijaos, dice, en acabóse de fundar Victoria, es decir, la de arriba, la de lo alto de la colina, hinchó tanto de gente que no cabiendo dentro de la muralla, se comenzó a poblar la solana que cae hacia San Pedro, por lo cual el mismo rey don Sancho comenzó a poblar la solana que cae hacia San Pedro y Fuerte. Es decir, este señor, también basándose en la tradición historiográfica, tan fundamentada como la propia de Landázuri o la propia de Esteban de Garibay, que no tenía mejores fuentes, debo decir, de ahí lo de el título, los desmentidos, que Garibay dice que el documento fundamental para hablar de los orígenes de Vitoria es el fuero, y hace un resumen del contenido del fuero en su obra. Y cuando yo he leído el contenido de lo que él relata, que supuestamente contiene el fuero y lo he cotejado con el fuero, digo, este señor o ha leído otro fuero que no es el que estoy leyendo yo, o se ha inventado unas cuantas cosas. Porque Esteban de Garibay no relata bien lo que dice el fuero, dice cosas que no están. Sin embargo, Fray Juan de Vitoria lo que me está demostrando cuando yo leo lo que él dice es que encaja mucho mejor con los datos arqueológicos y con datos de otras fuentes que tenemos. Es decir, si tengo que mostrarme partidario por alguna versión, no me cabe duda de que la versión buena es la de Fray Juan de Vitoria. Pensemos, por ejemplo, San Miguel, que se cita en el fuero, es una iglesia que no está en lo alto de la colina, está hacia la parte alta de la colina, pero está fuera de la muralla, fuera de la muralla. Más o menos os hacéis idea de dónde está ahora San Miguel con respecto a nosotros, ¿no? Bien, que sepáis que esta pared, por los que no os habéis dado cuenta, o no sabéis, esta pared que tenemos aquí, esta es la muralla del siglo XII. Esta pared es la muralla del siglo XII. Ahora estaríamos en el interior de la villa de Gasteiz, luego Victoria, pero San Miguel estaría fuera. Casualidad. Y es la única que se cita en el fuero. Es la única iglesia que se cita en el fuero y está fuera de Vitoria. Bueno, ya por último, el tercer acto, la ampliación de 1256. Sobre este tercer acto tenemos documentos de época bastante más fiables, así que aquí lo único que puedo añadir es una pequeña matización. Hay dos documentos clave que nos sirven para esto. Una real cédula del año 1272, donde el propio Alfonso VIII dice: el otro año, cuando fui, es decir, cuando fui allí, a Vitoria, mandé edificasen la Puebla Nueva de Fuera. En la Puebla Nueva de Fuera, una iglesia de la advocación de San Ildefonso. Año 1272, se habla de que él mandó construir la ampliación en un momento en que él estuvo en Vitoria. No lo hizo a distancia, fue en el momento en que estuvo en Vitoria. Ese dato conservémoslo en la mente porque es importante. Y luego dice, hay otro documento, de una respuesta de la Universidad de Parroquias de Vitoria del año 1257, que dice que habla de los parroquianos, abajo, de los parroquianos de la iglesia de San Ildefonso. ¿Qué significa? Que en el año 1257 ya existía la iglesia de San Ildefonso, que estaría donde actualmente está la residencia San Prudencio, más o menos allí estaría la iglesia de San Ildefonso. Bien, en el año 1257. ¿Significa que la existencia de esa iglesia en ese sitio
implica que ya se habían construido esas 3 calles. No. Significa que existía esa iglesia y esa iglesia se construyó, pero en ningún momento se habla de la muralla ni del recinto, ¿vale? Ese detalle es importante. ¿Por qué se suele hablar del año 1256? Porque efectivamente Alfonso X, como os he comentado, dice que él dio la orden de hacer la Puebla cuando él estuvo aquí, una de las veces que estuvo aquí en Vitoria. No dice cuál de ellas, dice una de las veces que estuvo aquí en Vitoria. Y una de las más conocidas fue precisamente en en la era de 1294 años, cuando en un documento pone era, es la era hispánica, hay que restar 38 años para trasladarnos a la fecha real en números actuales, ¿vale? Entonces, restamos a esta fecha 38 años y nos quedamos con 1256, ¿vale? Bueno, pues en esa fecha sabemos que el rey estaba en Vitoria porque fue en Vitoria donde firmó o concedió el fuero de Salvatierra-Agurain. En el fuero de Salvatierra se especifica al final que lo hace, se especifica este texto que os redacto aquí. Fecha, carta en Victoria, por mandato del rey, 23 días andados del mes de enero, era de 1290, yo el rey Alfonso, confirmo. Vale. Fundamentalmente por esto, los historiadores han sido partidarios de esa fecha de 1256, porque se sabe que en esa fecha el rey estuvo en Vitoria. Pero claro, a poco que te pones a revisar los documentos, pues te das cuenta que Alfonso X en Vitoria ha estado en 1255, en 1256, en 1260, en 1270, en 1276 y algún año más. Y los que no conoceremos por documentos. ¿Por qué Alfonso X estaba tan a menudo en Vitoria? Pues estaba muy a menudo en Vitoria porque el señor aspiraba a ser emperador en Europa. Y tenía que enfrentárselas con los reyes alemanes y con los franceses. Y estar cerca de la frontera era su estado natural, porque subía y bajaba cada 2 por 3. Entonces, por Vitoria pasó mucho. Entonces, ¿por qué 1256 y no otras fechas? Bueno, pues yo particularmente soy partidario, y creo que los documentos así lo avalan, de hablar de unas fechas de entre 1270 y 1280. ¿Por qué? Porque la única vez que se hace mención realmente a algo relacionado con el trazado amurallado de esa ampliación de la ciudad por el lado oriental, es esta, que es un documento de una concesión a Romero Martínez de Vitoria para que haga un molino y es, porque como agradecimiento, porque este señor, Romero Martínez, o su gente, ha construido el cauce que une el nacedero que había en Olarizu con la cava, con el foso de la muralla que rodeaba la ciudad por esa parte. Al unirlo con el nacedero, hacía que por el foso pudiese correr agua y de esa forma fuese mejor defendible, y no solo eso, sino que además pudiese servir para colocar allí molinos y pues hacer molienda y que contribuyese a la riqueza de la ciudad. Bueno, esta es la única mención expresa a elementos defensivos que tienen que ver con la muralla. Por eso, esta es una de las razones que me impulsa a mí a pensar que no hay que hablar de 1256, sino más bien de 1270 a 1280, esa década. Estos detalles igual no os parecen importantes, pero año arriba, año abajo, para que todo cuadre, es muy importante. Hoy solo estoy haciendo un breve resumen. Bueno, ya estoy terminando. Villasuso y las 2 Pueblas. Entonces, de todo este relato que he comentado, podemos extraer en abstracto una idea fundamental sobre el urbanismo de Vitoria. Hay 3 grandes bloques de ciudad o de villa medieval. Estaría la que ocupaba la zona alta de la colina, el bloque A. Estaría las 3 calles que han crecido o que crecieron hacia occidente, que sería el bloque B, y las que han crecido hacia oriente, el bloque C. Bien, eso está claro. Fijémonos en un documento, lo que dice una confirmación del propio Alfonso X del que acabamos de hablar. Hay un tipo de documento que no han recibido mucha atención hasta ahora, y tenemos el fuero del rey Navarro de 1181. Bueno, pues cada vez que moría un rey y había un rey nuevo, el nuevo rey, cada vez que pasaba por Vitoria, tenía la obligación, el deber, y si no, los habitantes supuestamente no les dejaban entrar en la villa,
tenía la obligación de firmar y confirmar el fuero original de la villa. Igual habéis visto alguno la placa que hay en la zona de Portal de Arriaga sobre el bar Los Amigos, en el edificio de la Casa de los Amigos, que hace referencia a Isabel la Católica. ¿Por qué confirmó los fueros en la puerta de la villa? Bueno, pues porque esta señora venía de esa dirección y, como había por costumbre, hasta que el rey no confirmaba los fueros de la ciudad, no se le dejaba entrar. Bueno, pues eso era una costumbre muy antigua, que venía de mucho antes de la reina católica. Bueno, pues esos documentos, esas confirmaciones, no era simplemente que el rey de turno echaba una firma, sino se añadía un pequeño texto. Y ese texto a veces es muy revelador, esa pequeña adenda es muy reveladora. Y fijémonos cómo Alfonso X, en el año 1254, que es la fecha de esta confirmación, dice que confirma el fuero de Vitoria también a los de la población de Vitoria como a los de la villa de Suso. ¿A dónde voy? Si a ojos de Alfonso X y sus cortesanos y los habitantes de Vitoria, Villasuso y la población de Vitoria fuesen todo uno lo mismo, no habría necesidad en un documento legal de especificar que el fuero se les está confirmando a los unos y a los otros. No habría necesidad de especificarlo. Si lo especificas, porque es importante especificarlo. ¿Y eso qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Nos está diciendo a nosotros que Vitoria, en 1254, tenía dos partes. Y dos partes con una legislación distinta. Por eso especifica que la confirmación, el fuero se confirma tanto a unos como a otros. Unos serían los de la población, los de la villa de Suso. La villa de Suso, ¿dónde estaría? Bueno, pues está claro. La villa de Suso sería la Villa Alta, este es el Palacio de Villasuso, sería toda esta zona. ¿De acuerdo? ¿Y qué sería la población de Vitoria en 1254? Fijaos que en 1254 todavía Alfonso X no ha dado ninguna orden de ampliar la ciudad por oriente. Luego, la única población de Vitoria que había en 1254 era la occidental. Es decir, la población de Vitoria eran las tres calles, Correría, Zapatería y Herrería. Entonces, cuando Alfonso X llega a Vitoria, tenemos esa imagen mental, y aquí la reconstruyo. Había dos ciudades, en una, unidas, pero dos ciudades en definitiva. La villa de Suso, en la parte alta, y la población de Vitoria. ¿De acuerdo? Bien, año 1254. En la misma época de Alfonso X, y como he comentado, hay varios documentos que nos transcribe Landázuri, de él es este texto que pongo aquí, que nos habla de la Puebla Nueva en el año 1257, y más abajo, en 1272, especifica más y dice la Puebla Nueva de Fuera. La Puebla Nueva de Fuera, detalle importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, si está de fuera, es bastante obvio, si es de fuera es que no está amurallada, está fuera de la ciudad. Esa Puebla Nueva está fuera de la ciudad cuando él la encuentra. Entonces, en ese arco cronológico entre el año 1257 y 1272, que son los dos documentos a los que acabo de aludir, nos dice que la imagen de Vitoria sería poco más o menos esta. Tendríamos aquí arriba la villa de Suso, la Puebla de Vitoria, que se citaba en el primer documento, la población de Vitoria, que sería esta, que de algún modo sería también la Puebla Nueva de dentro, por contraposición a la Puebla Nueva de fuera, que serían las otras tres calles, que sería una población que habría ido creciendo de una forma más o menos espontánea, pero al exterior de las murallas. Y avanzamos ya al final. Los nombres de las tres Vitorias. Recapitulando. Lo más antiguo. Tendríamos una primitiva villa de Gasteiz, que estaría en lo alto de la colina. Sabemos dónde estaba gracias al fuero. Sin el fuero, aunque conocemos referencias a una Gasteiz que se cita en la reja de San Millán en el año 1025, no sabríamos a qué corresponde esa Gasteiz si no tuviésemos el fuero, que es donde se nos dice que sobre Gasteiz se funda Vitoria. Bien, esta villa sería anterior al año 1150. Bien, esa misma villa de la zona alta, después del año 1150, se denominó de otra forma, Victoria.
la victoria que se hizo sobre Gasteiz. Y mucho más tarde, como hemos visto por los documentos de Alfonso X, se la denominó Villasuso, que es como se ha mantenido prácticamente hasta la actualidad. Bien. ¿Qué pasaría con el hábitat en la ladera occidental? Tenemos que sería Nova Victoria en el año 1181, la población de Vitoria en el año 1252 y aledaños, y lo he puesto en blanco porque es una deducción por oposición con la otra denominación que es Puebla Nueva de fuera. Debemos entender que esta Puebla es la Puebla Nueva de dentro. Y luego tendríamos el tercer bloque, el bloque C, que sería en la ladera oriental, tendríamos la Puebla Nueva, tal como se denomina en el año 1257, o la Puebla Nueva de fuera, tal como se denomina en el último documento de 1272. Bien, solo a una de esas villas es la que corresponde el fuero que conocemos. El fuero que de 1181 podemos afirmar que es el que se corresponde a la ampliación de la primitiva Victoria. Y entonces, ¿qué pasa con lo que dice el fuero? Sancho Sabio, que dice, yo fundo Victoria a esta aldea, fundo como Victoria esta aldea que previamente se llamaba Gasteiz. Pues esto se entiende fácil, pero hay que leer bien el punto y aparte en el fuero. Y son dos tiempos, imaginemos un cómic. El primer tiempo es, el rey lo que está diciendo es, yo vine, tengamos en cuenta que Sancho VI el Sabio empezó a reinar en el año 1150. Entonces dice, yo vine en pasado, yo vine en un momento indefinido de la historia, vine. Y sobre una aldea que se llamaba Gasteiz, fundé Victoria. Punto. Aparte. Suspense y pasa el tiempo. Y en el momento en que estoy concediendo este fuero, año 1181, la ciudad que ha crecido por una parte, que ha crecido tanto que la gente, Diquitur, ha empezado a denominarla Nova Victoria, pues ya esta Nova Victoria, que ha nacido extramuros, como si fuese una especie de arrabal, cojo y le voy a dar fueros y voy a construir una muralla. Y hago la ampliación, y amplío estas 3 nuevas calles. Esa sería Nova Victoria, esa es la del fuero, no la otra. ¿Qué sucede? Que la parte alta tendría probablemente un fuero con una redacción muy similar a la del fuero que conocemos, es más, posiblemente es la redacción original del que luego, del 1181, fue copia. Bien, y luego ya por último, y un detalle que no se tiene demasiado en cuenta habitualmente, es que el rey Alfonso X, cuando vino a Vitoria, no solo amplió la ciudad, sino que le concedió un nuevo fuero, que era el fuero real de Castilla. Entonces estamos viendo que en la ciudad, que las ampliaciones de la villa no son simplemente añadir calles, es que realmente tenemos, como esta mañana he dicho en la radio, porque se me ha venido a la cabeza y no lo había utilizado antes, pero es que esto es como la Santísima Trinidad, uno y trino al mismo tiempo. Y hago el énfasis, igual conocéis ejemplos como Pamplona o ejemplos como Estella o como Sangüesa, donde se sabe que convivían distintos burgos dentro de una misma ciudad. En Pamplona se conoce el burgo de la Navarrería, el burgo de San Cernín, el Burgo Nuevo, etcétera. Cada uno con su propia legislación. Pues en Vitoria pasaba algo muy parecido. Son 3 ciudades y cada una tenía su administración distinta de las otras y tenía su propio recinto amurallado que lo diferenciaba del resto. Y esto también es importante, no solo las fechas, sino que tengamos en cuenta que Vitoria en la Edad Media no era una ciudad homogénea, única, sino que era una unión de 3 cosas distintas. Y bueno, ya con esta diapositiva es con la que termino. Quería decir simplemente que efectivamente para hablar de los orígenes de Vitoria tendríamos que hablar de lo que pasa entre el siglo VIII y la fundación. Hay muchos temas muy interesantes de los que igual alguno de vosotros esperaba que hoy hablase hoy, pero he querido centrarme en estos porque ya me he estirado 1 hora y si encima me alargo, pues ya no acabaríamos nunca. Pero sería muy interesante tratar el tema de la iglesia de San Vicente, que es el templo que encierra todos los misterios realmente que el día que se pueda hacer una excavación arqueológica en su interior, espero poder verlo porque es que ahí va a salir de todo. Eso es ríete de la catedral con perdón de la fundación. Y bueno, ese tema sería muy interesante tratar, porque sabemos que hay una capilla
que es donde se documenta por primera vez el topónimo de Gasteiz como tal, pero bueno, ahí ya eso nos llevaría por otro camino, ¿de acuerdo? Bien, y sin más, esta es una diapositiva recordatorio y con esto ya termino. Entonces, son 3 ideas. Los antiguos orígenes de Vitoria, ¿qué nos decían? Nos decían que Vitoria se fundaba en el año 1181. Pues bueno, lo que tenemos que decir ahora, lo que los guías turísticos, si hablan y quieren hablar con propiedad, tendrían que decir, es que Vitoria, si podemos hablar de fundación, habría que hablar de una fundación en torno al año 1150, es decir, apenas iniciado el reinado de Sancho VI de Navarra. No sabemos la fecha con precisión, pero sabemos que tiene que ser en torno a 1151, 52, 53, hasta el 57 como máximo. Luego, segundo punto. Antes pensábamos que la ampliación occidental la había promovido Alfonso VIII entre el año 1200 y 1202. Pues hoy, para hablar con propiedad y en base a los datos con los que disponemos, tenemos que decir que la ampliación de la villa por esa zona es la ampliación de Nueva Victoria y que esa se dio en el año 1181, unos 20 años antes de lo que pensábamos, y que esas 3 calles forman parte de un burgo que se llamaba Nueva Victoria, que fue el que recibió el fuero. El fuero es el de ese burgo, y no el del resto. Por último, el del tercer acto. El tercer acto, antes hablábamos de que la ciudad se amplió por la zona oriental en 1256, pues ahora tenemos que hablar, en todo caso, de que se amplió con posterioridad a 1270, entre 1270 y 1280. Y con eso termino, y si queréis abrimos un breve turno de preguntas, si alguien tiene alguna duda o alguna curiosidad que pueda responder. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me encanta todo lo que has dicho. Has roto una barrera que creo que esa habrá que seguir en esa línea porque marcándonos un objetivo mucho más lejano llegaremos a conseguir o a demostrar o a encontrar mucho más datos. Y has perfilado al final alguno interesante, todo lo que está debajo de San Vicente, que es el castillo origen de todo. Y hay una anécdota que no es que valga mucho, pero bueno, como anécdota. La colina occidental está mucho más inclinada que la colina de la derecha. A la hora de ampliar una ciudad, ¿no es más lógico que se vayan tomando los sitios más fáciles de construir, no el más difícil? El más difícil era hacia occidental. No, es solamente como curiosidad, a ver si por ahí podría haber algo. Y hablando ya de topónimos, que has mencionado Nueva Victoria y Vitoria afuera, todavía se conservan, se nos han quedado algún topónimo como el de Nueva adentro y Nueva afuera. Igual es una reminiscencia, un recuerdo de aquello. Bueno, empezando por esto último, no tiene que ver con esto. O sea, la calle de Nueva Afuera y Nueva Adentro tiene que ver simplemente con la calle. O sea, lo que hoy llamamos calle Nueva Afuera está fuera de esa ampliación y es una denominación, además, que aparece muy tardíamente en la documentación. Un detalle, por ejemplo, por lo que sucede, es que además tenemos una imagen, la Edad Media es una época muy amplia. Empieza, según qué historiadores, en el siglo VI y acaba en el siglo XV. Estamos hablando de 9 siglos y a veces parece que hablamos de la Edad Media y nos estamos refiriendo a un periodo muy concreto, y es que especificar. Y en Vitoria es igual. He hablado de los orígenes del siglo XII y del siglo XIII, pero para que os hagáis una idea, hasta finales del siglo XV, hasta el final de la Edad Media y por los pelos, la calle Cuchillería no recibe esa denominación. Ni la calle Pintorería, no tenían esas denominaciones que hoy parece que son tan medievales. Pues son medievales, pero por los pelos. ¿Cómo se llamaba la calle Cuchillería a principios del siglo XV? O sea, a principios del siglo XV se llamaba la Puebla Somera y la Pintorería era la Puebla de Medio. Y la calle de abajo todavía se conserva la denominación original en una esquinita, Barrencale. Entonces, la cristalización de esos fenómenos que consideramos o siempre hemos considerado como prototípicos medievales de la Vitoria medieval gremial
en realidad son denominaciones de una edad media muy tardía. Y la denominación de calle nueva dentro y calle nueva fuera, eso es tardío lo siguiente. Eso es tardío lo siguiente. Eso por un lado. Luego hablas de la orografía del terreno, de la topografía del terreno. Es curioso, pero leyendo un poco, investigando en cómo funcionaban los serenos en el siglo XIX, los serenos tenían dividida la ciudad en dos partes, grosso modo, bueno, en varias partes, pero a las calles que de la ampliación occidental, Correría, Zapatería, Herrería, les llamaban las calles de abajo por contraposición a Cuchillería, Pintorería, que para ellos eran las calles de arriba, que es otra forma de verlo, porque si lo piensas realmente es verdad. Estas calles, por lo menos el principio de ellas, de Cuchillería, está mucho más alto que aquellas otras calles. ¿Y cuál es la clave de que empezasen por la zona occidental? La clave es la iglesia de San Miguel y la primitiva Puebla. Hoy ya sería muy largo hablar de ello, pero el trazado de los caminos previo a la organización de las calles es crucial para decidir por dónde crece el urbanismo. Entonces, ¿qué sucede? Que cerca de la plaza del Mercado, que era la antigua plaza del Machete, extramuros, vino gente a poblar un arrabal en torno a la iglesia de San Miguel. Esto, la prueba del algodón solo la podrá dar una excavación arqueológica, pero hay un documento de San Millán de la Cogolla que habla de los monjes de Estíbaliz, de los monjes de la Cogolla, que protestan porque los habitantes de Villafranca de Estíbaliz les han obligado en estas fechas, en las fechas de esta ampliación, a venirse todos en bloque a vivir a Vitoria. Les han deportado prácticamente, lo que diríamos, les han cogido, ¡pum!, y les han puesto aquí. Tenemos que pensar que en la Edad Media el poblamiento se movía no como hoy, que la gente decide cuándo va a poblar aquí o allá. Normalmente los movimientos de población en esta época eran manu militari, lo decidía el señor de turno y el señor de turno decía, pues ustedes están aquí y ahora se van a colocar aquí. Entonces, decidieron colocar San Miguel en la puerta de la villa, pegando al mercado, y la primitiva arrabal de San Miguel serían 4 casas en esa esquinita. Pero como el mercado estaba ahí, empezó a crecer por ahí. La clave es el mercado, la clave es San Miguel. La colina, es que ahora la colina es muy amplia, pero es que estamos hablando solo del cabecero de la colina y además solo estaríamos hablando de la parte alta de ese cabecero. No es que se puebla todo al mismo tiempo. Tenemos que pensar que estos procesos son largos y complejos. Son largos y complejos y con muchos matices. En la tesis todo esto que he explicado hoy son 4 capítulos. O sea, más del 50% de la tesis. O sea, solo para explicar 2 tonterías. Me he ido de largo de lo que me preguntabas, pero bueno, espero mínimamente haberte podido... Bueno, por lo menos te he dado mi versión, porque mi versión en base a los datos con los que cuento. Sobre el Zapardiel, tengo sospechas de que sucede como el cauce de los Molinos. El cauce de los Molinos, que era el que cerraba la villa por el otro lado, por el lado oriental, lo ordenó construir, como acabo de comentar, Alfonso X el Sabio. Sospecho, porque al Zapardiel en algún documento se lo denomina como acequia del rey, sospecho que también es un cauce artificial ordenado por un rey anterior a Alfonso X. Y sospecho que el Zapardiel no es tan natural como siempre se dice, que es el foso natural de esa parte de la colina. A mí me parece que es tan artificial como el cauce el denominado cauce de los Molinos que estaba en este otro lado de la colina. ¿Más preguntas? Pues sí. Pues en cierto modo sí. Lo que desde luego sí que diría es que muchas veces subestimamos la capacidad que tiene el hombre medieval
de hacer obras públicas de este carácter. Y, bueno, los ríos, lo que está claro es que debajo de lo que es actualmente Vitoria, a poco que miremos un plano antiguo de 1812, el de 1825 o alguno de estos, podemos ver que Vitoria hoy día por debajo está lleno de pequeños ríos. Bueno, pues habría que hacer excavaciones arqueológicas, si fuese posible, para poder determinar si son artificiales o no. Pero los que conocemos, por datos documentales desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, podemos afirmar que la gran mayoría son cauces artificiales. ¿Y por qué los hacen? ¿Cuál es el interés de hacerlos? Molinos. Hay que pensar que en la Edad Media el petróleo de la época, la energía por excelencia de la época, era el agua. Entonces, si yo no puedo construir la ciudad cerca del río, y ya sabemos que el régimen fluvial aquí, los ríos no tienen mucha potencia, el Zapardiel, pues sí, el Zadorra más o menos sí, pero el resto de ríos no tienen suficiente cauce. Entonces, ¿qué se hacía en la Edad Media? Concentrar el cauce de varios ríos de los que nacen en la zona de los Montes de Vitoria para conseguir la fuerza suficiente y de ese modo construir un molino, porque el molino era fundamental. Moler en aquella época, la tracción, el movimiento por el agua era fundamental para prácticamente cualquier tipo de actividad industrial, ¿no? Has dicho que Fray Francisco podía ser de Vitoria. Fray Juan, perdón, eso. Que él había escrito que creció tanto Vitoria que el rey la tuvo que ensanchar, pero sí. Eso lo dijo en el 1202. Entonces, si la parte nueva de Vitoria la hizo en el 1181, lo que creció estaba refiriéndose ya a la parte de Cuchi y toda esa parte, ¿o cómo? No. Fray Juan de Vitoria es un historiador que escribe en el siglo XVI, como lo hace el propio, si lo diré, Garibay. El propio Garibay es un escritor que habla de oídas. Lo único que he pretendido al afirmar esa frase es que este señor escribía tan de oídas como Garibay, y luego ha sido la versión de Garibay la que se ha convertido en la oficial. Y por eso traía a colación la de Fray Juan de Vitoria. Pero Fray Juan de Vitoria habla claramente de Sancho VI. Y el reinado de Sancho VI, y ahora no me acuerdo las fechas exactas, pero terminó mucho antes del año 1200. Para el año 1200 el que estaba reinando en Navarra era Sancho VII el Fuerte. ¿Vale? Entonces, esa referencia documental está haciendo referencia a una época muy próxima al año 1181 con toda claridad. Antes de que se concediese ese primer fuero ya existía una muralla. ¿De dónde saca esa pequeña población los recursos para construir una obra de ingeniería de ese tamaño? ¿Cuál es la razón o el motivo? Pues la pregunta esa es tremenda de importante. Lo que sucede es que es lo que comentaba. Esto nos llevaría a otra charla dedicada exclusivamente a eso. El otro 50% de mi tesis está dedicado a explicar la importancia de esa primera muralla. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos, por las dataciones de carbono 14, que la muralla es de principios de finales del siglo XI, pero con más probabilidad, por los datos documentales que tenemos, de principios del siglo XII. Estamos hablando del principio del reinado de Alfonso I el Batallador, rey de Navarra y de Aragón, que era el que entonces denominaba aquí. Por lo que hemos podido investigar de las técnicas constructivas, la forma en que están hechas las murallas, lo que hemos podido descubrir que los constructores proceden sin ninguna duda, digamos, si establecemos un eje vertical en el lugar donde se encuentra Vitoria, proceden del oriente de Vitoria, o sea, de Navarra o de Aragón o incluso puede que de Francia, por sus técnicas constructivas, porque la técnica constructiva de las cimentaciones, el famoso spicatum que se ve, eso lo encuentras muy raramente en Castilla, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que está claro es que en los que comandaron esas obras eran gente muy especializada. Eran gente muy especializada. Y el que promovió las obras, ya fuese un rey o un noble, era alguien muy importante y alguien que tenía intereses en Gasteiz muy concretos. Y ese es otro de los mitos que habría que derribar. Gasteiz, antes de Vitoria, no era una aldea cualquiera. Es uno de los sitios que los arqueólogos solemos utilizar el anglicismo o la expresión inglesa del central place. Es un lugar central, pero un lugar central desde el siglo VIII,
donde se comerciaba con hierro antes de que se hiciese en ninguna de las provincias atlánticas del País Vasco. Era un sitio importantísimo. Entonces, evidentemente, la construcción de la muralla está en relación con esa importancia. Ahora, ¿qué podemos decir al respecto de por qué de esa importancia? Pues podemos decir, yo creo que satisfactoriamente a día de hoy, muchas cosas, pero esto tendrá que esperar a otro día. Pues yo, no sé, vamos, por mi parte, no va a quedar. Yo estoy dispuesto a prepararla, por supuesto, y encantado de contarlo. Así que si se dan las circunstancias, claro que sí. Bueno, pues yo creo que ya, Naiko, ¿no?